Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, devocional que llamamos Palabras de Esperanza. Es un gusto poder acompañarlos en este día, tener estos minutos de reflexión en la palabra de Dios y poder compartir con ustedes. Hoy es día 1 de julio del 2026, miércoles 1 de julio del 2026. Para los mexicanos que somos y que nos gozamos de las grandes victorias como la de ayer, muchas felicidades. Creo que podemos estar satisfechos con el desempeño de nuestra selección en este mundial. ¿Qué va a pasar después? No tengo la más remota idea, pero bueno, eso ya se verá el día domingo. El día domingo. Eh, para usted que se está conectando aquí en la red de Facebook en vivo, le voy a agradecer si me deja un mensaje, si me deja un saludo, solo para saber que estamos transmitiendo bien y que se ve y se escucha correctamente para que entremos directamente al devocional del día de hoy. Muy bien, vamos a orar entonces pidiendo la bendición de nuestro Dios. Señor, gracias porque nos has permitido llegar a la mitad de este año. El 2026, hoy Padre, empieza la segunda mitad de este año. Ya estamos en esta condición donde, Padre, hace poco tiempo estábamos hablando del inicio del año y hoy, Señor, estamos ya celebrando la segunda mitad. Guíanos, Señor, hacia ti, permite que la palabra de este día sea clara y sea precisa para la necesidad de quien escuche este devocional. Ponemos todo esto en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Gracias, Luis. Gracias por el mensaje. Muy bien, con esto nos lanzamos directamente al devocional. El pasado domingo fue el día que apartamos en el año para celebrar a las personas que han logrado tener un logro académico, aquellos que terminaron desde los más pequeños hasta los que terminaron algún tipo de doctorado, capacitación especial. De esto celebramos el domingo pasado. Muchos de los que vimos son personas que conocemos y por lo tanto nos gozamos de los méritos académicos. El tema de la predicación abordó una pregunta muy interesante. Y no es, y sí, ¿no? No. El tema de la prédica del domingo fue, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Considero que es una pregunta genuina, pero que en ocasiones elegimos no contestar, elegimos evadir, elegimos postergar. Esta condición es sumamente importante porque aún no elegir es una elección. Y en ocasiones no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, si una persona termina un grado académico, el que sea, en el contexto que sea, y dice, es que quiero descansar, quiero tomarme un año sabático, lo que sea, pues, bueno, pues eso ya es una decisión. Y si dice, no sé qué quiero estudiar, por ejemplo, y decide no estudiar, esa es la decisión fue no estudiar, ¿no? A veces pensamos que eso no son decisiones y sí lo son, ¿no? Decide no involucrarse en algo para poder lograr otro objetivo. Si alguno otro posterga la siguiente etapa por algún tiempo, pues en esencia está decidiendo, independientemente de la razón de hacerlo o incluso la actividad que se decida hacer durante ese tiempo. Pero estoy citando ejemplos que de alguna manera tiene claro lo que se busca. Por ejemplo, quiero descansar, ¿no? Pero existen otros contextos que podríamos llamar como inconstantes o indecisos, ¿no? Personas que no sostienen la convicción por el suficiente tiempo para lograr llegar a la meta pensada, ¿no? Y aquí es donde queremos hablar del día de hoy. Santiago capítulo 1, verso 5 nos da una lectura interesante para el respecto del día de hoy. Dice así Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche.
y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este concepto que nombra el pasaje como de doble ánimo, que es inconstante, la NBI lo traduce como indeciso y está ilustrando una condición espiritual de la fe, pero que nos sirve para entender la actitud que se hace manifiesta en otros aspectos. Pedir por sabiduría con fe durante el tiempo de las pruebas dará como resultado buscando, según este pasaje, permítame usar la palabra convicción como ese convencimiento de aquello que se busca, nos permitirá mantener nuestra mirada en la meta. De otra manera seremos arrastrados por aspectos que presionan nuestro entorno. Aquí usa la influencia del viento sobre las olas del mar, pero esa referencia bien puede ser aplicada en nuestro entorno en ejemplos concretos que nos puedan arrastrar o distraer de nuestras metas, nuestro propio viento. El punto que se dice que quien se conduce a través de esas influencias no logrará llegar a la meta propuesta. El pasaje lo ilustra como el recibir la ayuda de Dios. Así que la pregunta es, ¿eres una persona de doble ánimo? ¿Una persona indecisa, inconstante, que inicias las cosas pero no las terminas? Y el contexto o el entorno no es relevante. Habla más de tu persona que del contexto, porque podemos hablar del contexto de los estudios, o qué tal en el área de la disciplina, al hacer ejercicio, o qué tal en el plan de un cuidado personal, vitaminas, alimentación, descanso, lectura, no sé. O ya sea en el área de aprender una nueva destreza, como aquellos que quieren aprender a tocar un instrumento o que quieren aprender a hacer ciertas cosas, ¿no? Ya sea en el área del desarrollo laboral, o tal vez en un ministerio. Y podemos seguir con esta lista, pero creo que ya puedes encontrarte en alguno de estos contextos. Si eres una persona de doble ánimo en alguna área de tu vida, no pienses que recibirás el resultado de aquello que buscas. Eso es lo que está diciendo el pasaje, ya que para llegar a la meta se requiere mucho más que eso. A lo largo de los años me he encontrado con diferentes tipos de personas y honestamente me pregunto en qué radica específicamente la diferencia entre lo que llamamos exitosos y aquellas personas que no lo son. Y he visto algunas respuestas posibles. Por ejemplo, algunos dicen, no, es que tiene una red de apoyo, una familia que le respalda, alguien que le apoya, no sé, en ese sentido. No es que los recursos que tiene, recursos personales, recursos económicos, recursos de contactos, recursos de destrezas, lo que sea, ¿no? Algunos dicen, no, es que es una persona sumamente inteligente, ¿no? Una persona sumamente capaz. Algunos dicen que son las capacidades propias, las destrezas. Otros dicen, no, son las oportunidades que tiene, que las han sabido aprovechar. Y en algunas de estas cosas hay verdad en los conceptos. Podemos seguir nosotros con la lista y la realidad es que en muchas ocasiones, en algunos casos sí tienen que ver estos elementos que mencioné, pero en algunos otros casos no tiene nada que ver necesariamente con los aspectos anteriores, sino con el tema del día de hoy, el doble ánimo. Conozco personas que son sumamente capaces, que tienen los recursos, que tienen las oportunidades, que son diestros, que son inteligentes, que tienen la capacidad económica, que tienen los elementos para hacer grandes cosas y acaban no haciéndolo. Y la respuesta está en este concepto del doble ánimo. Conozco personas que tienen el talento, los elementos, y a lo mejor no tienen todos los recursos, pero tienen forma de conseguirlos y al final acaba siendo esto, el doble ánimo. ¿Cómo entonces vencemos esta condición de doble ánimo o esta inconstancia en nuestra vida? La teoría es muy sencilla, la teoría es
fácil de distinguir. La práctica es lo que es complejo, ¿no? Porque al pensar en la objetividad hablamos pues de elementos obvios antónimos de lo que venimos diciendo. Es decir, si hablamos de inconstancia, lo opuesto sería constancia, compromiso, terminar aquello que se empieza, esta capacidad de hacerlo, tomarse en serio, de tener palabra, de someter la voluntad, de cuidar el enfoque, de tener la capacidad de evadir distractores, de hacer el sacrificio, de establecer prioridades y de conservar todo esto hasta que se llegue a la meta deseada. El principio funciona en el contexto que usted y yo lo pongamos. Vida espiritual, negocios, estudios, salud, relaciones, trabajo, familia, etc. ¿Y ahora qué? Bueno, es una reflexión que apunta hacia el siguiente paso de la vida. Cuando podemos contestarlo en un ejercicio de intimidad con Dios, tendremos sin duda la respuesta que necesitamos, que servirá de referencia para el siguiente proyecto en nuestra vida, que tendrá que ser en coordinación con aquello que consideramos como nuestro propósito general de vida. A ver si logro explicar esto. Yo ya sé qué quiero hacer con mi vida. Ok. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Ahora qué, en la directriz de mi propósito de vida, ¿cuál es el siguiente paso? Y entonces, ¿qué compromisos, qué planes, qué metas, qué estudio, qué academia, qué capacitación, qué ejercicio, qué estudio, qué lectura, qué disciplina? ¿Qué sigue? Porque eso me va a dar la directriz de mi vida y eventualmente el resultado que estoy buscando. Espero que esta reflexión nos ayude a cada uno de nosotros a hacer un ejercicio de reflexión personal en cuanto a nuestras áreas de vida, en cuanto a aquellos conceptos que nosotros queremos desarrollar o aquellas metas que nos queremos fijar para nuestro crecimiento personal o en algún otro contexto que nosotros decidamos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana y por esta reflexión. Señor, permítenos ser librados de este doble ánimo, permítenos salir librados de la inconstancia en aquella área que consideramos importante. No solo el pasaje habla claramente de nuestra vida espiritual, pero esto no solo aplica en la vida espiritual, lo podemos aplicar este principio en cualquier área de nuestra vida, como hemos hablado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a tenerlo presente y desarrollarnos en esta línea de trabajo hacia la meta que venimos buscando. Te pedimos todo esto, Padre, y pedimos tu guía y tu dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, algunas actividades que como iglesia estamos organizando el día de hoy. Ahorita empieza ya la reunión de damas en una reunión de oración. Es una reunión especial del Ministerio Femenil donde están terminando prácticamente el ciclo y tienen un tiempo de oración. Y el sábado tienen su graduación, el sábado por la mañana de su periodo de estudios de este año. En la noche estaremos con esta serie de Primera de Pedro, el culto de miércoles de media semana. Estaremos en la noche dando seguimiento a este estudio de la carta de Primera de Pedro. El sábado nuestra reunión de oración de varones. Por favor, varones, estén alerta al chat porque queremos hacer algún cambio este sábado. Estamos pensando en tener la reunión de oración fuera de las instalaciones de nuestra iglesia e irnos al Parque del Arte que está aquí muy cerquita de nuestra iglesia para tener este tiempo de oración como varones en este lugar. En el chat estaremos confirmando todo esto. Por favor, estén pendientes. Así que cualquier cosa estamos ahí en contacto y ya estamos en la etapa final del campamento de jóvenes. En los próximos días el campamento de jóvenes se va a realizar. Cualquier duda, inquietud, contacte al pastor Edgar Ceres para que le pueda guiar al respecto. Bien, algunas de las actividades de nosotros como iglesia. Termino la transmisión regresando el saludo a las personas que me escribieron en Facebook. Luis, muchas gracias Luis, hermana Lichita, un abrazo y un saludo. Pati, buenos días. Lorena Rosa, saludos y bendiciones. Igual para Mariem Cepeda.
este bendecido día. Irma Argüelles de la misma manera. A todos ustedes que estarán conectándose y viendo este devocional de manera diferida, que Dios me los bendiga grandemente, que tengan también un excelente día. Gracias por acompañarnos. Estemos al contacto de la iglesia. No se desconecte de la comunión con su Dios y tampoco de la comunión con su iglesia. Que tengan ustedes un excelente día. Bendiciones.